Nunca pensé que el amor pudiera ser tan peligroso. Nunca imaginé que detrás de esos ojos oscuros y esa sonrisa cautivadora se escondiera algo tan inhumano. Esta es mi historia, la historia de cómo me enamoré de alguien que no era humana y cómo su secreto me dejó atrapado en pesadillas de las que aún no puedo escapar. Todo comenzó en un pequeño pueblo de las montañas de Colombia, un lugar rodeado de leyendas y misterios. Yo había llegado allí por trabajo, buscando alejarme de la monotonía de la ciudad. Fue en ese pueblo donde conocí a Camila. Ella era diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido antes. Su presencia era magnética, como si el aire a su alrededor vibrara con una energía que no podía explicar. Sus ojos, de un color café tan intenso que casi parecían negros, me atraparon desde el primer momento. Y su voz era suave, casi como un susurro, pero con un tono que resonaba en lo más profundo de mi mente. Camila vivía en una casa antigua en las afueras del pueblo, una construcción de madera que parecía sacada de otra época. La primera vez que la visité, sentí una extraña sensación de inquietud, como si algo en ese lugar no estuviera del todo bien. Pero la atracción que sentía por ella era más fuerte que cualquier advertencia de mi instinto. Pasábamos horas juntos, hablando de todo y de nada, y cada vez que estaba cerca de ella, sentía que el mundo a mi alrededor desaparecía. Pero había algo que no encajaba. Camila nunca hablaba de su pasado. Cada vez que intentaba preguntarle sobre su familia o su infancia, ella cambiaba de tema con una habilidad que me dejaba desconcertado. Además, había cosas que no podía ignorar. Su casa siempre estaba en penumbra, incluso en los días más soleados, y a veces, cuando la abrazaba, sentía que su piel estaba fría. Demasiado fría. Una noche, después de semanas de salir juntos, decidí quedarme a dormir en su casa. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Me desperté en medio de la noche, sintiendo que algo no estaba bien. La habitación estaba completamente oscura, pero podía escuchar un sonido extraño, como un susurro que venía de algún lugar de la casa. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y seguí el sonido hasta el sótano. Al abrir la puerta, me encontré con una escena que todavía me persigue en mis sueños. Camila estaba allí, de pie en medio de un círculo de velas negras. Su cuerpo estaba cubierto de símbolos extraños, y en sus manos sostenía algo que no pude distinguir bien, pero que parecía brillar con una luz tenue. Lo más aterrador de todo era su expresión. Sus ojos, que antes me parecían tan hermosos, ahora brillaban con una intensidad que me heló la sangre. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. Ella se giró lentamente hacia mí, y su sonrisa. Dios, su sonrisa no era humana. Era demasiado antia, demasiado perfecta, como si su rostro se hubiera estirado de una manera antinatural. No deberías haber venido aquí, dijo, y su voz ya no era la de Camila. Era más grave, más antigua, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Me sentí paralizado, como si una fuerza invisible me estuviera manteniendo en su lugar. Camila se acercó a mí, y pude ver que lo que sostenía en sus manos era un pequeño muñeco de trapo, con una aguja clavada en el pecho. «Tú no entiendes», dijo, mientras pasaba un dedo por el muñeco. «Esto no es amor. Esto es algo más profundo. Algo que no puedes comprender». En ese momento, sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me estuviera apretando el corazón. Caí al suelo, incapaz de respirar, mientras Camila se reía, una risa que resonaba en mis oídos como un eco interminable. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue su voz, susurrando algo en un idioma que no entendía, pero que sentía que no debería haber escuchado nunca. Cuando desperté, estaba en mi cama, en mi propia casa. Al principio, pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla provocada por el estrés. Pero entonces noté algo en mi pecho, una marca roja, como si alguien hubiera clavado algo allí. Y en mi mesa de noche,
había un pequeño muñeco de trapo, idéntico al que había visto en manos de Camila. Después de aquella noche en la casa de Camila, intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero la marca en mi pecho y el muñeco de trapo en mi mesa de noche eran pruebas demasiado reales como para ignorarlas. Decidí investigar, aunque cada paso que daba me llenaba de un miedo que no podía explicar. No podía dejar que esto se quedara así. Necesitaba respuestas. El pueblo donde conocí a Camila era pequeño, pero estaba lleno de secretos. La gente era reservada, y cuando mencionaba su nombre, notaba cómo sus rostros se tensaban. Algunos cruzaban Temselves, otros simplemente cambiaban de tema. Fue hasta que conocí a Doña Rosa, una anciana que vivía en las afueras del pueblo, que comencé a entender la magnitud de lo que estaba viviendo. Doña Rosa era conocida en el pueblo por ser una curandera, pero también por saber cosas que otros preferían no mencionar. Cuando le conté lo que había sucedido con Camila, su rostro se llenó de preocupación. «Esa mujer no es de este mundo», me dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. «Ella es una bruja, pero no como las que ves en los cuentos. Es algo más antiguo, más oscuro». Doña Rosa me explicó que, según las leyendas del pueblo, había una familia que practicaba brujería desde hacía siglos. Se decía que hacían pactos con entidades que no eran de este mundo y que a cambio de poder, entregaban algo a cambio, almas. Camila, según Doña Rosa, era la última descendiente de esa familia. «Ella te eligió por una razón», me dijo, mirándome fijamente. «Y no va a dejarte ir tan fácilmente». Esa noche, regresé a mi casa con el corazón pesado. Doña Rosa me había dado un amuleto, una pequeña bolsita con hierbas y piedras, y me dijo que lo llevara siempre conmigo. «Esto te protegerá», me aseguró. Pero incluso con el amuleto en mi mano, no podía sacudirme la sensación de que algo malo estaba por suceder. Y tenía razón. Esa misma noche, me desperté sobresaltado. La habitación estaba helada, y el aire parecía vibrar con una energía opresiva. Sentí que alguien estaba en la habitación conmigo, pero no podía ver a nadie. Entonces, escuché su voz. «¿Por qué me abandonaste?». Era Camila, pero su voz sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. «Pensé que me amabas». Intenté gritar, pero no podía. Mis músculos estaban paralizados, y sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera aplastándome. Entonces, la vi. Camila estaba al pie de mi cama, pero no era la Camila que yo conocía. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran completamente negros, sin rastro de humanidad. «No puedes escapar de mí», dijo, acercándose lentamente. «Eres mío. Siempre lo has sido». En ese momento, recordé el amuleto que Doña Rosa me había dado. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mi mano y agarrarlo. Tan pronto como lo toqué, sentí una oleada de calor que recorrió mi cuerpo. Camila gritó, un sonido que no era humano, y retrocedió, como si el amuleto la estuviera quemando. «Esto no ha terminado», gritó, antes de desaparecer en la oscuridad. Pasé el resto de la noche despierto, temiendo que regresara. Al amanecer, supe que no podía quedarme en ese pueblo. Necesitaba irme, alejarme de todo lo que había sucedido. Pero incluso cuando empaqué mis cosas y me subí al primer autobús que salía del pueblo, sabía que esto no había terminado. Camila no me dejaría ir tan fácilmente. Las semanas siguientes fueron un infierno. Donde quiera que iba, sentía que alguien me observaba. Soñaba con ella todas las noches, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos negros, su sonrisa demasiado amplia. El amuleto de Doña Rosa me protegía, pero no era suficiente. Necesitaba algo más, algo que pudiera liberarme de ella para siempre. Fue entonces que decidí regresar al pueblo. Sabía que era peligroso, pero no tenía otra opción. Necesitaba enfrentarla, necesitaba saber la verdad.
Regresar al pueblo fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Cada paso que daba hacia aquel lugar me recordaba lo que había vivido, lo que había perdido y lo que aún podía perder. Pero sabía que no podía seguir huyendo. Camila no me dejaría en paz, y si quería liberarme de ella, tenía que enfrentarla de una vez por todas. Doña Rosa me recibió con una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que volverías, me dijo mientras me ofrecía una taza de café. Pero esto no será fácil. Ella es poderosa, y no va a dejar que te escapes tan fácilmente. Le conté todo lo que había sucedido desde que me fui del pueblo, las pesadillas, la sensación de ser observado, los sueños recurrentes en los que Camila me decía que era suyo. Doña Rosa escuchó en silencio, y cuando terminé, asintió lentamente. Hay una manera de romper su conexión contigo, me dijo. Pero es peligroso. Muy peligroso. Ella me explicó que, para liberarme de Camila, necesitaba encontrar algo que perteneciera a ella, algo que estuviera ligado a su esencia. Ella te ató a ti a través de un ritual, me dijo. Y para romper ese vínculo, necesitas encontrar el objeto que usó para hacerlo. Probablemente esté en su casa. La idea de regresar a la casa de Camila me aterraba, pero no tenía otra opción. Esa noche, armado con el amuleto de Doña Rosa y una linterna, me dirigí a la casa en las afueras del pueblo. El lugar parecía aún más siniestro de lo que recordaba. El viento silbaba entre los árboles, y la luna, llena y brillante, proyectaba sombras que parecían moverse por su propia voluntad. Al entrar en la casa, sentí que el aire se volvía más pesado, como si las paredes respiraran. Sabía que no tenía mucho tiempo. Camila podía aparecer en cualquier momento. Comencé a buscar en el sótano, donde la había visto aquella noche. Las velas negras todavía estaban allí, junto con otros objetos extraños, frascos con líquidos oscuros, hierbas secas y símbolos pintados en las paredes. Fue entonces que lo vi. En un rincón del sótano, había un pequeño altar cubierto con un paño negro. Sobre él, había un objeto que reconocí de inmediato, el muñeco de trapo que había visto en sus manos aquella noche. Pero esta vez, pude verlo con más detalle. El muñeco tenía una aguja clavada en el pecho, y alrededor de ella había una mancha oscura que parecía sangre seca. Lo más aterrador era que el muñeco tenía una pequeña foto mía pegada en el pecho. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ese muñeco era la clave. Era lo que me ataba a Camila. Con manos temblorosas, lo tomé y lo guardé en mi bolsillo. Pero en ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, y allí estaba ella. Camila estaba en la puerta del sótano, pero no parecía humana. Su piel brillaba con un tono pálido y enfermizo, y sus ojos negros me observaban con una intensidad que me heló la sangre. «¿Crees que puedes escapar de mí?», dijo, su voz sonando en el pequeño espacio. «Eres mío. Siempre lo has sido». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Camila se acercó lentamente, y pude ver cómo sus manos se transformaban en garras largas y afiladas. «Nadie te puede salvar», susurró, mientras extendía una mano hacia mí. En ese momento, recordé las palabras de Doña Rosa. «Si te encuentras con ella, usa esto», me había dicho, dándome un pequeño frasco con un líquido rojo. Sin pensarlo dos veces, saqué el frasco y lo arrojé hacia Camila. El líquido la alcanzó en el rostro, y ella gritó, un sonido que no era humano. Su piel comenzó a humear, y retrocedió, tambaleándose. Aproveché ese momento para correr. Salí del sótano y de la casa, sin mirar atrás. Corrí hasta llegar a la casa de Doña Rosa, donde ella me esperaba con una expresión de preocupación. Le entregué el muñeco, y ella lo tomó con cuidado. «Esto es lo que nos faltaba», dijo, antes de colocarlo en un recipiente de metal y prenderle fuego. Mientras el muñeco ardía, sentí una sensación de alivio que no podía describir. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de mi pecho.
Doña Rosa me explicó que, al destruir el objeto que me ataba a Camila, había roto el vínculo que ella había creado. Pero ten cuidado, me advirtió. Ella no va a olvidar lo que hiciste. Y aunque ya no tenga poder sobre ti, todavía puede intentar lastimarte. Esa noche, por primera vez en meses, no tuve pesadillas. Pero sabía que esto no había terminado. Camila estaba ahí afuera, en algún lugar, y aunque ya no podía controlarme, todavía era una amenaza. Han pasado años desde entonces, y todavía siento su presencia. A veces, en medio de la noche, escucho su voz susurrando mi nombre. Y aunque sé que no puede hacerme daño, todavía me persigue. Porque Camila no era humana, y su secreto me dejó en pesadillas de las que nunca podré escapar. Esta es mi historia. Y si alguna vez te encuentras con alguien como Camila, alguien que parece demasiado perfecta para ser real, recuerda mis palabras. Porque el amor puede ser peligroso, especialmente cuando quien te ama no es humano.